Impresionante la vida de San Juan Apóstol, que era conocido con su hermano Santiago, eran conocidos como los Boanerges. ¿Qué significa eso? Cuando iba Jesús caminando, iban yendo hacia Jerusalén, iban a pasar por un pueblo samaritano. Los samaritanos, al darse cuenta que van a Jerusalén, le dicen: no, aquí ustedes no pueden entrar. Inmediatamente los dos, Santiago y Juan, le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para pedir al cielo que mande un rayo y acabe con este pueblo? Jesús los reprendió y se fueron por otro lado. Exactamente no dice qué les dijo, pero obviamente, si somos mensajeros de paz, no estamos para mandar rayos a los que nos rechazan. Por eso ellos fueron conocidos como los hijos del trueno, que significa Boanerges, hijos del trueno. Y interesante porque eso expresaba un carácter fuerte, tremendo, ¿verdad? Sin embargo, siendo anciano, Juan, ustedes saben que todos los apóstoles murieron mártires, excepto Juan. Juan se murió de viejito. Cierto, Juan estuvo desterrado, pasó un montón de peripecias también, pero al final murió de viejo. Y entonces, cuando ya estaba muy anciano, iba en la iglesia y los jóvenes le preguntaban, querían saber: ¿qué ha dicho el Señor, el Maestro? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te recuerdas? Y él decía: amaos los unos a los otros. Y otra vez le volvían a preguntar: ¿y qué más? ¿Qué otras cosas dijo? Amaos los unos a los otros. Y le volvían a preguntar y volvía a responder: amaos los unos a los otros. Y entonces le decían: pero es que nada más dijo el Señor, que no dijo solo eso dijo. Eso es lo que yo recuerdo. Y eso no es porque estuviera viejito y ya no se acordara de otras cosas, sino que era lo que él más le había impactado. Ese llamado al amor entre nosotros. De hecho, es lo que él va a decir en sus cartas, ¿verdad? Él dice: les anunciamos esto que ya existía desde el principio, lo que hemos oído, hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. O sea, aquel que es la palabra de la vida. Esta vida que es eterna estaba con el Padre y se nos ha manifestado. O sea, todo esto que nos muestra el amor de Dios y que nos llama a amarnos. Hasta el punto que va a decir: el que no ama es un asesino. Es fuerte esto. El otro día el Papa Francisco decía de los médicos que cometen aborto, decía: son sicarios. ¿Qué es un sicario? Un asesino a sueldo. Le pagan para matar. Eso hace un médico que comete aborto, es un sicario. Le pagan para matar una vida débil e indefensa. Pero el no amar, en cierto modo, lo dice San Juan, ser asesino. Fíjense ustedes que una vez se hizo un experimento con unos niños en un orfanato. Eran niños pequeños.
y parece ser que lo mandó un rey que quería comprobar algo. Quería comprobar que se decía que cuando los seres humanos nacemos, ya tenemos el lenguaje dentro. Entonces él quería comprobar si eso es verdad, si es que lo tenemos dentro o lo aprendemos. Entonces, en ese orfanato se mandó que a los niños, a todos por igual, se les diera todo lo que ellos necesitaban para vivir: la comida, la bebida, que les cambiaran si se ensuciaban, o sea, que los trataran bien. Pero había solo una pequeña diferencia. A la mitad no le iban a hablar ni palabra, nada, cero, no le iban a decir nada. Y a la otra mitad le iban a hablar normal, ¿verdad? No eran los padres, eran la gente que los cuidaba, pero de alguna manera también esta gente pues le va tomando cariño a los niños y le habla a los niños, pero les mandaron a que a una mitad no les hablaran, no les dijeran nada. Les dieran todo lo que necesitaban, pero no les hablaran. ¿Saben qué pasó? Los niños que les hablaron crecieron normal. Y los otros niños, ¿qué pasó? Se murieron. A los que no les hablaron, se murieron. Les daban de comer, los limpiaban, les trataban bien, pero no les hablaron y se murieron. Ahí se muestra una cosa. Primero, que al hablar, cuando el papá, la mamá le habla a su niño chiquito, le transmite vida. O sea, la vida no es solamente de la comida, también de lo que hablamos. Por eso muchas veces cuando surge el odio, ¿qué es lo primero que dice alguien? A esa persona no le vuelvo a hablar. Es como si se hubiera muerto para mí, ¿verdad? Le matamos en nuestro corazón. Pues el Señor nos llama a amarnos, a salir de nosotros, a donarnos. Fíjense que aquí en el Evangelio se muestra otro aspecto de Juan, y el respeto a Pedro. El respeto a Pedro. Juan, siendo más joven, fue corriendo, llega primero al sepulcro y, sin embargo, espera que llegue Pedro y Pedro entre primero. O sea, le da la primacía a Pedro. Dice que Simón Pedro entró, miró todo y salió. Y punto. Pero de Juan dice algo. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo diferente que vio Juan? Vieron lo mismo. Pero Juan, atención a esto, había estado presente cuando habían introducido a Jesús en el sepulcro. Él había visto cómo lo habían colocado, cómo había quedado el cuerpo. Entonces vio los lienzos, que aquí el texto directamente lo que dice, que estaban como desinflados, como si fuera una ropa que lo de adentro fuera de aire y se desinfló, y entonces la ropa cae ahí. Eso fue lo que vio Juan. Vio todo exactamente, solo que estaba todo puesto en su lugar, pero como desinflado. Por eso dicen que cuando
Jesús resucita, Él atraviesa como una especie de energía el santo sudario y que deja marcado el sudario. Y el sudario queda allí, queda como los lienzos ahí aplastados, ¿verdad? Como desinflado, porque el cuerpo sale como una energía fuera de esos lienzos. Eso fue la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero lo importante de esto no es cómo resucitó, sino el hecho mismo de que resucitó, de que Él al resucitar nos trae la vida eterna, porque hay una verdad, hermanos. Nosotros no podemos amar, y no podemos amar porque estamos heridos por el pecado. Necesitamos que Dios sane nuestro corazón, que Dios esté dentro de nosotros a través de los sacramentos para que brote de nosotros ese amor que viene de Dios.